El rechazo a la inmigración y a las consecuencias de la globalización económica llevó a los británicos a votar en 2016 a favor de abandonar la Unión Europea, un punto de inflexión en la historia del Reino Unido que lo ha sumido en la incertidumbre. Tras la ola de atentados terroristas en Europa, el triunfo del republicano Donald Trump en los Estados Unidos, la crisis de los refugiados y el descontento ciudadano con las élites políticas a nivel mundial ha generado el auge del proteccionismo y el nacionalismo, tendencias que chocan contra la globalización del siglo XXI e impulsan un rechazo al libre comercio. Estos serán algunos de los temas clave que las naciones del mundo tendrán que afrontar en 2017. Y precisamente para comentar estos temas saludamos en nuestro Centro Internacional de Noticias a Jorge Galindo, es politólogo y columnista del diario El País de España. Señor Galindo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Señor Galindo, ¿podemos decir que el 2016 marca el año del fin de la globalización como la conocemos y de qué manera podría explicar que los países estén mirando hacia adentro nuevamente? Bueno, la globalización como proceso económico es difícil, es muy difícil de revertir, porque ya hay muchos vínculos creados entre países, tanto económicos como sociales, y hay muchos intereses a todos los niveles, a alto nivel, pero también a nivel de pequeños comercios, que pues ahora mismo haría muy difícil revertir la globalización. Lo que sí que creo es que es un punto de inflexión, sin duda alguna, y vamos a ver una evolución muy distinta o bastante distinta de la globalización de la que hemos visto hasta ahora. Con la victoria del Brexit en Inglaterra y la elección de Donald Trump en los Estados Unidos y su postura frente a la política exterior, ¿hay un peligro real para el comercio internacional? Pues 2017 va a ser un año muy importante porque vamos a ver exactamente de todo lo que ha dicho Trump, por ejemplo, en las elecciones, cómo se va a mover y cómo no se va a mover en los organismos internacionales. O sea, ¿qué va a llevar a la Organización Mundial del Comercio? ¿Va a renegociar NAFTA? ¿No lo va a hacer? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo va a ser la relación con China? Y por otro lado tenemos en abril-mayo las elecciones en Francia, tenemos en septiembre elecciones en Alemania, o octubre, si no recuerdo mal, y todo eso quizás hace que Europa también empiece a girar un poco hacia una aproximación distinta al comercio internacional. Pero yo creo, insisto, que en ningún caso vamos a ver un cambio radical. Lo que vamos a ver es una reposición de los actores y desde luego vamos a ver que se va a escuchar mucho más el interés de aquella parte de la sociedad que se siente como perdedora de la globalización tal y como está ahora mismo estructurada. Ahora, los críticos de la globalización aseguran que esta solo ha beneficiado a las grandes ciudades, pero no a la totalidad de las naciones, y es precisamente el electorado rural, por ejemplo, en los Estados Unidos, con el que gana Donald Trump, o algunos de los movimientos en Inglaterra están teniendo movimientos allí. ¿Dónde están las fallas de la globalización? Cualquier proceso económico tiene ganadores y perdedores, cualquiera, y la globalización no es una excepción. Y los perdedores lo suelen ser normalmente por un tiempo limitado, pero que pues a quien lo está sufriendo le parece largo siempre, evidentemente. Entonces, normalmente cuando uno inicia un proceso económico determinado, que siempre va apuntalado por medidas políticas, se encarga de establecer una red de seguridad, pues a través del estado de bienestar, por ejemplo, o a través de otras medidas, para que esos perdedores puedan pasar, digamos, ese tránsito hasta el punto en el cual pues ya las ventajas superen a los inconvenientes. Probablemente esa red de seguridad en Occidente no ha sido lo suficientemente o poderosa o por lo menos destinada a aquellos que se sienten como perdedores. Pero después no hay que olvidar que hay un componente cultural muy importante en todo esto. Entonces a los perdedores culturales de la globalización, aquellos que sienten que su nación, que su estilo de vida, que incluso su etnia se ve amenazada, no hay nada que se les pueda dar para que se sientan no perdedores, o nada que se nos ocurra de momento que no implique una vuelta atrás y una pérdida de derechos bastante considerable en Occidente. Y frente a ese panorama electoral que viene en 2017 para Europa, ¿qué tanto pueden explicarse estos movimientos considerados de extrema derecha? Se identifican como de derechas y como de derechas nacionalistas. Sobre todo, la dimensión principal es el nacionalismo. El nacionalismo en Europa tiene una historia bastante, digamos, complicada. Y es muy polémico reivindicar el nacionalismo, pero de repente esta polémica, digamos que por la globalización o por esta cuestión cultural, ha empezado a desaparecer. Y se ha empezado a volver un poco más mainstream, más políticamente correcto, el hecho de reivindicar el nacionalismo de nuevo. ¿Cómo lo vamos a ver en 2017?
pues tenemos estas elecciones clave, tenemos Holanda, tenemos Alemania, tenemos Francia, y digamos que con 2 de estas 3 elecciones que se ganen, el equilibrio dentro de la Unión Europea, que es un proyecto que nació para que el nacionalismo de los países europeos no siguiese avanzando, veremos cómo va a empezar a dar pasos atrás. Porque, por ejemplo, Le Pen ya lo ha dicho en Francia. Ha dicho que si gana las elecciones francesas va a poner sobre la mesa un referéndum para ver si hoy Francia, que es el corazón de Europa, el corazón de la Unión Europea es Francia y Alemania, si Francia sigue en la Unión Europea o no. Independientemente de que lo vaya a cumplir o no, el mero hecho de que se atreva a decirlo y de que esté encabezando las encuestas y es una señal preocupante para quienes quieren defender el proyecto europeo. Y en medio de este panorama mundial, ¿qué podría venir para América Latina? Pues decíamos antes que cualquier proceso económico tiene ganadores y perdedores. En este caso, la mayoría de los ganadores de la globalización han estado en los países como los de Latinoamérica, en China también, y lo que vamos a ver es que con este frenazo, con esta reubicación, tanto política como económica, de la globalización, va a haber un impacto económico probablemente en Latinoamérica y eso va a revertir en el hecho de que las emergentes clases medias en este continente van a decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo nos vamos a ubicar? En Brasil lo hemos visto claramente. O sea, la respuesta en las calles a Dilma Rousseff tiene mucho que ver con una clase media emergente que no se siente contenta con todos los beneficios que esperaba, entre otras cosas, de la globalización. Si este proceso se profundiza porque los beneficios que la globalización tenía para estas clases medias se frenan, lo que vamos a ver es que en Latinoamérica la inestabilidad política va a subir, sin duda alguna. Es Jorge Galindo, politólogo y columnista del diario El País de España. Gracias por estar con nosotros en NTN 24. Gracias a ustedes, igualmente. Felices fiestas.